Gracias a Dios por otro día más. Buenos días de alegría. Buenos días al amor. Buenos días a la vida. Buenos días, Señor. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenos días, qué gusto recibirlos. Empezamos una nueva semana, empezamos bien, empezamos recargados de energías. Buenos días a Santa Cruz de la Sierra. Edmundo, Vivi, gusto saludarlos. Vania, ¿cómo estás? Hola, querido Héctor. Hay mucho que decir y hay mucho que informar. Así es, y vamos a comenzar de inmediato antes de conocer las repercusiones de este cabildo desarrollado el día de ayer. El presidente del Estado el día viernes se pronunció sobre la fecha del censo y esto fue lo que dijo la autoridad. El empadronamiento nacional de población y vivienda se realizará el 23 de marzo de 2024. Con base a estos resultados preliminares, se hará la distribución de recursos en septiembre de 2024, un mes antes de lo que habíamos inicialmente propuesto. Les pido que su reflexión haga énfasis no en lo que nos separa, sino en lo que nos acerca y en lo que es lo más importante para la población. Y uno de los resultados más importantes es que hasta septiembre de 2024, mes aniversario de Santa Cruz, los recursos por coparticipación serán distribuidos. Claramente lo decía el mandatario Héctor y esto ha generado diferentes repercusiones. Censo el 2024 en marzo y la distribución de los recursos será en el mes de septiembre. Esta conferencia de prensa fue muy interesante porque eran las 11 menos cuarto, más o menos menos 10 de la noche y se anunciaba que el presidente iba a dar inmediatamente una conferencia, un discurso al respecto de lo que había sucedido. Pero lo que le estamos mostrando son las imágenes de lo que pasó después. Ya el domingo, cuando se confirmaba que alrededor de las 4 de la tarde, 5 de la tarde estaba comenzando a llegar la gente, les habían citado a las 6 para el cabildo en Santa Cruz. ¿Habló Rómulo Calvo? ¿Habló el gobernador? ¿Habló quizás el rector de la Universidad Autónoma, Gabriel René Moreno? ¿Hubo protestas al inicio? ¿Hubo protestas después? Exacto. Son algunas preguntas que queremos contestar con nuestros colegas en Santa Cruz. Adelante, chicos. ¿Qué tal, Héctor? Vania, saludamos a todo el país y todo le vamos a contar a partir de este momento, las repercusiones que hubieron al respecto. Edmundo, buen día. Totalmente, Vivian, buenos días y buenos días a todo el país. Y antes vamos a recordar justamente cuáles fueron las preguntas que planteó el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, que lo hizo a través de un video que transportaron hacia el atrio papal. Él lo grabó desde su casa y estas fueron las preguntas. El gobierno nacional había decidido realizar un censo en junio de 2024, entregar datos el 2025 y aplicar sus resultados el 2025. Hemos conseguido que el censo sea en marzo de 2024 y que la distribución de recursos arranque en septiembre del mismo año. Tenemos que ir por más, porque el decreto mezquino aprobado ayer emite lo imprescindible y con ello relega su aplicación electoral. Están todos de acuerdo en instruir a nuestros legisladores para que de manera inmediata gestionen la aprobación de una ley que garantice la aplicación económica y electoral de los datos del censo antes de las elecciones de 2025. Están todos de acuerdo en delegar al Comité Pro Santa Cruz la convocatoria a una comisión constitucional que en el marco legal y democrático revise la futura relación política de Santa Cruz con el Estado boliviano. Están todos de acuerdo en reclamar y exigir a los departamentos de Bolivia para que en el marco de la unidad nacional se unan a esta lucha por la aplicación económica y electoral de los datos del censo antes del 2025. Están todos de acuerdo que si en el plazo de 72 horas los departamentos de Bolivia no se unen formalmente a este reclamo con medidas efectivas, asumamos por nuestra propia cuenta y responsabilidad nuestras propias reivindicaciones en beneficio de los bolivianos que viven y trabajan en Santa Cruz. Están todos de acuerdo en mantener el paro hasta que dentro de estas 72 horas sean liberados todos los ciudadanos detenidos ilegalmente en ejercicio de su derecho a la protesta y se garantice
el fin de la persecución judicial contra el pueblo y sus dirigentes, pedimos al pueblo cruceño que recupere sus fuerzas, porque sabemos que su espíritu sigue intacto. Vendrán muchas otras batallas que lidiar. La lucha continúa. Dios bendiga a Santa Cruz y Dios bendiga a Bolivia. Ahora, en ese video grabado, el presidente cívico dio por aprobada, ¿no es cierto?, dio por positiva todas las preguntas. Así es, pero mientras él las hacía, escuchábamos hace un momento, por ejemplo, que habían distintas repercusiones entre la población que estaba de ahí. De hecho, no todos estaban de acuerdo. No estamos de acuerdo porque en ese decreto que ha sacado el presidente dice resultados preliminares y no se podrán asignar los recursos, sería malversación de fondos. Debería decir resultados definitivos para poder tener los escaños correspondientes. Todos arañados, quemados, gasificados por los pacos. ¿Cómo nos van a negociar así? No es un sentimiento del pueblo. Eso no es lo que el pueblo quiere. Negociando con el gobierno, por eso han tardado tanto. Negociar así. No ponemos el pueblo, ponemos el pecho en las calles. El pueblo no va a parar, el pueblo sigue, así sea un mes. Carajo, estamos quemados luchando por Santa Cruz. Me parece que aquí está absolutamente claro que el pueblo no está conforme con esta resolución. Me parece que es evidente que el presidente cívico debe dar una explicación muchísimo más clara a la gente. Creo que el pueblo quiere seguir luchando. El pueblo quiere censo 2023. Bueno, ahí se notaba la impotencia realmente de todos los ciudadanos que asistieron desde tempranas horas, Edmundo, desde las 3 de la tarde ya estaban ahí y todas las personas estaban ahí ya impotentes con esto y la expresión de pensamientos de los presentes en el lugar, algunos a favor, otros en contra, unos iban con una expectativa al cabildo, otros con otra, pero quien sí estuvo ahí trató de explicar un poquito esta situación fue el gobernador Luis Fernando Camacho, de hecho, Vivian, quien confirmó que el paro va a continuar. Escuchen lo que dijo. Así es, el paro continúa y hemos visto claramente que el sentir de la gente es de que se llegue a un censo en 2023 y ese es el pedido de la gente. De todos modos, lo que se resolvió en este cabildo lo vamos a obedecer como siempre lo hemos hecho en el marco de la obediencia a nuestro pueblo, a lo que decide y al futuro que marcan estos mismos cabildos. Esas eran las palabras del gobernador Luis Fernando Camacho antes de abandonar el cabildo. Y ahora quien también estuvo presente ahí 5 días de huelga de hambre, la asambleísta Keila García, que se descompensó totalmente. De hecho, hace un momento lo escuchábamos también en una situación bastante complicada que luego vivió desde que terminó este cabildo y ella dio su posición. Fue una de las que reclamó por la decisión que se tomó en este cabildo. Ella exigía el censo 2023 y por ello era su huelga de hambre. Finalmente, después de todo lo que ocurrió y sus reclamos, ella se descompensó, cayó desmayada y tuvo que ser asistida por los médicos que decidieron llevarla en ambulancia a un centro de salud. Junto a ella, otros 2 huelguistas que son dirigentes de distritos vecinales también fueron evacuados por los servicios de emergencia al presentar los mismos desvanecimientos. Y van a ver ustedes lo que pasaba después, porque muchos ciudadanos al finalizar este cabildo, se fueron hasta la casa de Rómulo Calvo, del presidente del comité cívico, para pedirle explicaciones sobre las decisiones que se habían tomado. Calvo salió y dijo lo siguiente. El cabildo determina que
el paro continúa. Determina de que tenga 72 horas el resto de los hermanos bolivianos para poder unirse a esta lucha por un censo 2023 que tenga los resultados claros, de que sirva para la redistribución económica, que sirva para la cartografía electoral y que los resultados sean totales, para que después en el futuro nos sirva justamente para hacer una relación con los números que maneja el Tribunal Electoral. Que estuvo fuera de la palestra un buen tiempo, pero reapareció, y se trata del alcalde Johnny Fernández, y lo hizo vía Twitter. Después de que terminó el cabildo dijo lo siguiente: la verdad siempre prevalece. El trabajo técnico del gobierno autónomo municipal de Santa Cruz permitió acortar los plazos en el proceso censal. Los recursos permitirán mejores condiciones de vida para los cruceños. La lucha se debe completar con la correcta redistribución de los escaños. Se refería el alcalde Johnny Fernández a la decisión tomada después del cabildo, justamente. Como lo decíamos hace un momento, él estuvo ausente de la opinión pública por un buen tiempo, pero nuevamente salió para poder dar su posición al respecto. Así es. Una de las demandas o de las preguntas que se hacía y por lo que se decide ir al paro de 72 horas es por la liberación de 20 detenidos en estos momentos tras los enfrentamientos, Edmundo. Justamente, y Joaquín Luna se encuentra en este momento en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Vamos a establecer contacto con él y le hacemos la siguiente pregunta. Joaquín, ¿la siguiente decisión es política o tiene que ser judicial? ¿Qué va a pasar con los detenidos o qué debería en todo caso suceder? Joaquín, adelante. Edmundo, ¿cómo está? Buen día. Prácticamente la audiencia cautelar está por determinarse. Se tenía que llevar ayer a las 5 de la tarde el caso del incendio a las instalaciones de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, pero no se llevó porque la juez cuarto de instrucción en lo penal, la juez Marianela, ella tuvo un accidente en moto, por lo cual tuvo que pedir de que este caso pase al juzgado de la Villa 1 de Mayo. De la misma manera, el caso de la toma de la Central Obrera Departamental también ha pasado a este juzgado de la Villa 1 de Mayo. Por el momento, como le decía un principio, no hay una hora de la audiencia de medidas cautelares, pero sí se conoce que la Fiscalía en la imputación está pidiendo detención preventiva para los 17 aprehendidos. Hay que aclarar lo siguiente: por el caso de la quema de las instalaciones de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos hay 10 personas aprehendidas. Por el caso de la toma de la Central Obrera Departamental hay 7 personas aprehendidas. Todos ellos se encuentran en celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Usted me preguntaba si es una decisión o política o judicial. Tiene que ser judicial porque ellos han sido aprehendidos por el Ministerio Público y van a ser puestos ante un juez cautelar, Edmundo. Bien, Joaquín. Bueno, la audiencia tendría que ser hoy en todo caso, ¿no, Joaquín? Efectivamente, ¿no? El caso, todo el cuaderno, el expediente ha pasado al juzgado de la Villa 1 de Mayo y allí la juez, hay 2 jueces, ¿no? Está la juez Erika Cali Barrancos y está otro juez, quienes ellos van a sortear y determinar cuál de ellos va a llevar este proceso penal. Perfecto, Joaquín. Bueno, ¿por qué no se pudo llevar entonces el fin de semana esta audiencia? Porque la juez cuarto de instrucción en lo penal sufrió un accidente. Por el paro, hasta los jueces tienen que trasladarse en bicicleta, en moto, entonces ella tuvo un accidente en moto, por eso, por su estado de salud, no pudo llegar a la audiencia de medidas cautelares, ha pedido que se excuse y que otro juez pueda tomar el caso. Bien, Joaquín, bueno, va a haber mucha expectativa al respecto del resultado de esta audiencia, pero ahora vamos a hablar de lo que sucedía también en el Plan 3000 y queremos que presten atención a las siguientes imágenes, Vivian, porque fue terrible. O como un campo de batalla, nuevamente esta zona es un punto de conflicto entre los bloqueadores que estaban ahí en cada uno de los puntos de bloqueo y personas que querían desbloquear. Mire usted, esto es lo que ocurría en la madrugada justamente en la zona del Plan 3000, cuando efectivos policiales tuvieron que llegar y utilizar agentes químicos para evitar que estos enfrentamientos sean mayores. De hecho, hay personas heridas también de ambos bandos, tanto de los policías como también de las personas que estaban enfrentándose, y se vivió esta situación complicada nuevamente en lo que es la avenida La Campana, que es donde siempre se concentran estos enfrentamientos. Por una parte, las personas que apoyan el paro, por otra parte, quienes están en contra, y la policía obviamente en medio, siempre tratando de dispersar con agentes químicos, pero era bastante
complicado. Mire cómo reventaban los cohetes en medio de las personas que estaban ahí también. Y en diferentes ocasiones y oportunidades hemos escuchado a algunos vecinos que decían que ya estaban cansados de esta situación, porque recordemos que la zona del Plan 3000 siempre es uno de los puntos más álgidos, ¿no es cierto?, donde se registran más enfrentamientos en diferentes oportunidades. Ocurrió esta madrugada, ocurrió la noche anterior, también fueron 2 días seguidos de enfrentamientos, y esto, bueno, se originó también después de la decisión tomada por el Cabildo, se retomaron los puntos de bloqueo, pero vamos a ver cómo está el panorama a esta hora en la zona del Plan 3000, en el Obelisco. Javier Vaca se encuentra allí. Cuéntenos, Javier, buenos días. El mundo, buenos días. Sí, hemos recorrido del San Aurelio, se ha venido la avenida, los recorridos, las calles expeditas. Está normal pues esta situación en el Plan 3000. Hay mucha gente comprando su pancito para el desayuno, mucha gente recorriendo en micros, hay mototaxis, hay también un resguardo policial porque anoche hubo un enfrentamiento, pero hoy está tranquilo el Plan 3000. Estamos exactamente en el Obelisco, en la rotonda, en la curva del Plan 3000. Hay mucha gente esperando su micro también. Señor, buen día, esperando su micro. Sí, señor, buenos días. Todo normal por acá, ¿no? No, sí, yo lo que yo veo que está normal nomás. ¿Qué le pareció anoche las determinaciones del Cabildo? No podría decir nada, no podía poner... ¿Qué vamos a hacer? Son nuestros gobernantes, son así. Hay que entender, no sé, ni uno ni el otro quiere perder y ¿qué vamos a hacer? Bien, perfecto. Ahí está lo que se manifiesta el vecino aquí, el Plan 3000. Vamos a ir conversando aquí con la gente. Señora, buen día. ¿Qué le pareció la determinación del Cabildo anoche? De que va a seguir el paro hasta el día miércoles. Muy malo. ¿No quiere usted paro? No. Pero por el momento aquí el Plan 3000 está normal, ¿no? Sí, todo normal. Bien. Muy bien, gracias, Javier. Esa es la situación aquí en el Plan 3000. Hay gente que... Sí, vuelvo con ustedes. Bien, perfecto, Javier, muchísimas gracias. Vemos que casi total normalidad ahí en el Plan 3000, Vivian, después de una noche complicada. Vamos a ir hasta La Paz porque tenemos más información acerca de este tema, Vania. Así es, Vivian, en el mundo hay más repercusiones. Pantalla triple, estamos observando lo que sucede en la Asamblea Legislativa y también en el CONADE. Víctor Hugo Rojas, inicio contigo. ¿Qué dicen los legisladores que están en esta extrema medida de presión? Vania, es el primer piquete de huelga, eso es lo que hay que resaltar en todo el país. Son los 3 asambleístas que llevan ya su 8ª jornada de huelga de hambre. Y ustedes tienen una declaración, adicionalmente también han estado atentos a lo que ocurrió en el país las últimas horas. Infórmenos cuál es el parecer de ustedes y si van a continuar con esta medida. Bueno, de acuerdo, la declaración que vamos a enviar hoy, tenemos 4 puntos. Uno, que toda vez que iniciamos esta medida extrema, apoyando el Cabildo, la medida para Censo 2023, hemos decidido continuar esta medida, al mismo tiempo que el Cabildo ha encargado a los parlamentarios que desarrollemos una ley donde se aseguren los escaños parlamentarios antes de las elecciones 2025 y los recursos, y también exigimos que se liberen a los detenidos durante el paro cívico que ejercían su derecho a la protesta y que se puedan defender en libertad como manda la Constitución Política del Estado. También hemos visto que es necesario exigir al presidente de la Cámara de Diputados que se trate la ley que vayamos a presentar, que no se la bloquee o se le ponga trabas como acostumbra. Ustedes ya están remitiendo esta nota hacia el presidente de la Cámara de Diputados. Correcto, vamos a remitir una nota y también vamos a hacer circular nuestras resoluciones de la huelga el día de hoy. Con esa formalidad acabamos de ver el documento que seguramente va a llegar en los próximos minutos, las próximas horas al presidente de la Cámara de Diputados, y por ello también, diputado Roca, ¿ustedes van a permanecer en esta medida? Sí, vamos a permanecer en este día. Claro que ha dado un giro en cuanto a, digamos, la orientación de la medida. Reafirmamos que entramos a esta huelga de hambre por Censo 2023 y ahora el Cabildo nos ha dado un mandato, o una más bien como instrucción a todos los legisladores, pero nos sentimos particularmente aludidos que tenemos que generar y tramitar esta ley. Por lo tanto, justamente por eso nuestro pronunciamiento incluye
este pedido al presidente de la Cámara de Diputados para que asegure el tratamiento de esa ley. ¿Cuánto tiempo podría demorar esto, de esa ley Víctor van a Hugo? estar abocados todos nuestros esfuerzos. ¿Cuánto podría demorar esto, diputado? No lo sabemos, pero tiene que ser pronto porque el país necesita paz y certidumbre. Tendrá que ser un trabajo conjunto de toda la Asamblea Legislativa para que esto se... Por supuesto, vamos a presentar un proyecto de ley como ha pedido el Cabildo y esto tiene que ser tratado y aprobado por la Asamblea en su conjunto, como es, tiene que comenzar en la Cámara de Diputados y luego ser aprobado y sancionado por la Cámara de Senadores. Muy bien. Esas son las respuestas que se tienen, Vania. Yo los he visto un poco ya golpeados por el tema del ayuno. Claro, son 8 días, Víctor Hugo. Es octavo día, es una semana. Sí, Lisa, diputada Lisa, se siente este malestar y bueno, se quiere también conseguir el pedido. Sí, ya es el octavo día y estamos ya bastante afectados, pero hemos iniciado aquí con los pedidos que realmente han cambiado. Nosotros a las 10 de la mañana vamos a dar una conferencia de prensa presentando todos los instrumentos legislativos que están a nuestro alcance para poder dar también una solución a este conflicto a nivel nacional. Dentro de las resoluciones estamos también exigiendo el compromiso del presidente de la Cámara de Diputados para tratar esta ley y para no obstaculizar. De no darse estas solicitudes, vamos a continuar en la medida. O sea que ahora está en manos del presidente de la Cámara de Diputados uno de los compromisos que estamos pidiendo para poder levantar esta medida. ¿Qué nos dice no de Potosí, Víctor Hugo? No vamos a levantar porque ya no confiamos en el gobierno. Vania, te escuchamos. ¿Qué nos dice la legisladora al respecto de Potosí, que también inicia hoy medidas de presión? Potosí hoy inicia medidas de presión. ¿Cómo ve usted este panorama? Sí, Potosí hoy inicia un paro de 48 horas. Dentro de los pedidos también está el censo 2023. Dentro de los pedidos de Potosí también están la redistribución equitativa de recursos. Ya no necesitamos y rechazamos por completo este modelo centralista. De hecho, dentro de nuestras peticiones también están los resultados. No simplemente el censo 2023 se cierra en la fecha, sino necesitamos los resultados, la aplicación de resultados, la distribución de escaños, que se aplique el padrón electoral y, lo más importante para Potosí, un pacto fiscal. Necesitamos tener recursos adecuados para Potosí. Nosotros estamos planteando una redistribución de recursos con un fondo de compensación también, porque hemos sido una de las regiones más desfavorecidas y es en ese entendido que también Potosí va a realizar su paro de 48 horas. Bien, Víctor Hugo. El censo nos asegura la redistribución también, Vania. Muy bien, gracias por la información. Es la posición de los legisladores de oposición que mantienen esta extrema medida de presión. Pero vamos ahora a ver lo que sucede en el CONADE, otro punto de huelga de hambre. Claudia, estamos contigo. Buenos días, Vania. Puedes leer en el cartel que dice sexto día de huelga. Estamos junto a Manuel Morales. Muy buenos días. Ya tienen una fecha del censo, pero ¿van a seguir ustedes con la huelga del hambre? El día de hoy, hasta las 11 de la mañana, el CONADE va a tener una conferencia virtual a nivel nacional junto al piquete de huelga y vamos a definir si levantamos o no levantamos con la medida. Sin embargo, queremos destacar que se ha logrado arrinconar un poco al gobierno y que se comprometa a que los resultados finales sean a finales del 2024 del censo, lo cual nos parece una victoria que puede garantizar el pacto fiscal y la reforma de la constitución de los escaños parlamentarios. Entonces consideramos que hay un triunfo muy importante. Sin embargo, hay otros temas que necesitamos evaluarlos en este momento y a las 11 de la mañana vamos a dar una conferencia de prensa aquí en el piquete de huelga de hambre anunciando cuál es nuestra decisión final sobre el tema. Señor Morales, si me Vania, permite. si tienen alguna pregunta en estudio en este momento. Claro que sí. Muy bien. Buenos días, señor Morales. A ver, el resultado también de este cabildo ha sido dar un plazo de 72 horas al resto de las regiones para que se sumen a esta demanda e inicien medidas de presión. ¿Qué va a hacer en el caso de La Paz? ¿Qué va a suceder? Bueno, lo que hay que explicar es que antes de que exista el paro cívico ya había movilizaciones y demandas por el censo a nivel nacional. Hay que recordarle al dirigente cívico que Tarija estuvo en 5 días de huelga, Beni se movilizó, hemos tenido movilizaciones en La Paz que han sido contrarrestadas por grupos de choque. Entonces, Bolivia sí ha estado involucrada en el tema del censo. Ahora, durante las 72 horas nosotros también vamos a hacer una campaña para la libertad de los presos políticos.
básicos. Es así que el 16 de noviembre vamos a tener una audiencia directa con la CIDH donde vamos a denunciar todo el terrorismo de Estado que se ha desarrollado contra el pueblo cruceño. Es decir, seguimos en la lucha y por eso nosotros necesitamos evaluar en estas horas y tomar una decisión. Pero el CONADE no se desmarca, el CONADE sigue en esta lucha y recordarle a Santa Cruz que debe también ser un poco más agradecido con las movilizaciones que ha habido a nivel nacional. Si bien no han sido lo más contundentes, pero han existido. Por lo tanto, este es un problema nacional y no solamente de Santa Cruz. ¿Están de acuerdo entonces ustedes con la fecha que ha lanzado el presidente, que ha dado a conocer? Lo que estamos de acuerdo es con la capacidad que hemos tenido de arrancarle al gobierno la promesa, escuchen bien el concepto, ¿no? La promesa, el compromiso de que el censo se va a realizar el 2024, pero que los resultados finales se van a dar antes de diciembre de 2024. Eso nos parece un triunfo significativo. Muy bien, le agradezco mucho, señor Morales. Ya son 6 días de esta extrema medida de presión, la huelga de hambre que está liderada por el CONADE. Vamos a seguir con estos contactos que estamos realizando a nivel nacional en Potosí. Lo decíamos hace un momento, también una de las legisladoras que representa este departamento se pronunció al respecto y este tema ha generado repercusiones. ¿Por qué? Porque Potosí inicia un paro movilizado, ¿no? Cristian Tejerina, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Vania? Muy buenos días, amigos de todo el país. Evidentemente hoy, acá en la ciudad de Potosí, inicia un paro de 48 horas por parte de lo que significa el Comité Cívico Potosinista, entre uno de los temas el censo 2023. Sin embargo, aún Concipo no se ha manifestado después del mensaje presidencial y también después de este cabildo. Esperemos qué es lo que sucede. A esta hora de la mañana prácticamente todo es normal y ya algunas organizaciones como el Transporte Libre, la Junta de Padres de Familia y otros han rechazado este paro, vale decir de que no van a acatar dicha movilización. Existen algunas opiniones divididas respecto a este tema, Vania. Bueno, como usted está observando en nuestra pantalla, tenemos nuestras unidades móviles desplazadas en diferentes puntos. Ahora estamos conversando con Cristian Tejerina, nuestro corresponsal en Potosí. Hemos escuchado, por ejemplo, al magisterio pronunciarse sobre este tema, Cristian, que también acatarían la medida, pero me comentabas de que los padres de familia no están de acuerdo. Sí, evidentemente, ayer se ha tomado la Plaza de Armas 10 de noviembre, se está pidiendo igual la renuncia del alcalde, gobernador. Hay un tema del desayuno escolar, Vania, que prácticamente toda la ciudad se ha volcado ayer a la plaza hasta horas de la noche y esto definitivamente pues ha dejado de un lado lo que significa el paro de 48 horas. Si bien el magisterio ha manifestado de que va a acatar, pero Transporte Libre, Junta de Padres de Familia no están de acuerdo con este paro de 48 horas. Esperemos qué es lo que vaya a suceder, seguramente más tarde acá en la ciudad de Potosí. Por ahora hay normalidad en la Villa Imperial, gracias Cristian, y así le reflejamos lo que sucede en nuestro país. Estamos viendo en las pantallas divididas que usted tiene también justamente en su televisor lo que sucede en la Asamblea Legislativa con un piquete de huelga de hambre y también en el CONADE con esta extrema medida de presión. Pero por otro lado, el paro anunciado en Potosí, paro que todavía no se establece, por lo menos hasta las 6 de la mañana con 27 minutos. Gracias, Cristian, gracias a nuestros corresponsales Víctor Hugo y también Claudio. Continuamos. Bien, vamos a hablar nuevamente del resultado del cabildo. Un cabildo que terminó entre la aprobación y el escándalo, con gritería o agresiones verbales. No todos estuvieron de acuerdo, de hecho, con las determinaciones o con aprobar las preguntas que planteó el presidente del Comité Pro Santa Cruz. Para ello vamos a hacer un análisis con el doctor Raimi Ferreira, a quien le doy la bienvenida, porque queremos ver cuál es la posición también de lo que se puede sacar justamente de estas determinaciones. El análisis. Doctor, muy buenos días. Buenos días, un saludo cordial a usted y a los televidentes. Bueno, yo creo que las determinaciones que dio el Cabildo han sido determinaciones muy ambiguas en algunos casos y evidentemente ha tenido dentro de los participantes un sector que lo ha rechazado abiertamente, como lo ha visto la opinión pública. Creo que no es muy claro al final, especialmente el último punto, cuando se habla de 72 horas y no se da a entender qué va a pasar si no se liberan a los detenidos. El otro tema que me parece es importante relevar, ninguna de las propuestas tienen que ver con el órgano ejecutivo. Todas o tienen que ver con el Poder Legislativo o tienen que ver con el Poder Judicial o la Fiscalía, o tienen que ver
con acciones que pueden hacer otros entes como el propio Comité Cívico, ¿no? Entonces, ninguna de las 5 preguntas involucra una interpelación o una alusión al Poder Ejecutivo. Todas son referidas a otros poderes. Creo que al no tener otra alternativa ya, porque no creo que sea una alternativa a seguir con un paro indefinido, ha tenido que optarse por esa solución. Una solución que en todo caso me parece salomónica. ¿Por qué? Porque no es cierto que sea una derrota, como algunos dicen. Se ha conseguido acortar los plazos. Originalmente los resultados iban a salir el 2025, ¿no? Y hoy los resultados y la redistribución de recursos se van a dar desde septiembre del año 2024. Y para el año de 2024 también, diciembre, se van a entregar los resultados finales válidos para la cartografía y las nuevas circunscripciones electorales y la redistribución de diputados. Y claro, evidentemente el gobierno se compromete a entregarlo, pero lo que ya tiene que definir cómo hacerlo, validarlo y luego plantearlo al Poder Legislativo es el Tribunal Supremo Electoral. Y luego será el órgano legislativo el que haga esa decisión. Por lo tanto, creo, no tenía muchas otras alternativas. Y finalmente hay una insinuación que tampoco queda muy claro, que puede significar muchas cosas, pero yo lo entiendo como que se autoriza a que el Comité Cívico otorgue a una comisión la tarea de redefinir la relación, estudiar la posibilidad y alternativa de redefinir la relación del Departamento de Santa Cruz con el Estado boliviano. Lo que podría significar, por ejemplo, federalismo. ¿Cómo se podría plantear el federalismo? Eso es lo que yo, en breves palabras, opino sobre lo que ha sido el cabildo de ayer. Bien, doctor, vamos a ir un poquito sobre este punto que acaba de tocar y que de hecho es muy importante, y otro tema que también se está dando y usted lo planteaba. Porque finalmente, por lo menos es una impresión particular, bastante, pareciera que el cabildo se termina definiendo en un paro de 72 horas hasta el miércoles por la liberación de los cerca de 20 aprehendidos. Solo por eso, porque después de todo lo otro se tendría que hacer cargo una comisión, de hecho, del Comité Pro Santa Cruz. ¿Usted comparte esta mirada, doctor? Bueno, yo personalmente creo que sí, que el paro es hasta de aquí 72 horas, es lo que yo entiendo. Y está condicionado incluso a que se pueda levantar antes si es que se libera a los detenidos. Pero aquí hay un tema, eso es algo que no depende del Poder Ejecutivo. No, directamente no depende. Bueno, dicen que el poder depende del poder político. Es evidente, hay mucha presión política, siempre lo ha habido desde que tengo uso de razón, lamentablemente. Pero no sabemos cuál es el grado de que una idea, una sugerencia del Poder Ejecutivo obligue a otro órgano. Yo no lo creo posible, ¿no? Directamente no lo creo. Pero bueno, eso es algo que uno lo interpreta. No se dice tampoco qué pasa si no los liberan. Eso significaría que el paro pudiera seguir, se va a convocar otro cabildo o va a tomar la decisión la directiva del Comité Interinstitucional. Son esas cosas que no están muy claras. Pero interpretando, yo creo que si se libera hasta las 72 horas, el paro ya prácticamente terminaría. Y hay que hacer notar que al comienzo, en la introducción del discurso del presidente del Comité Cívico, hace una evaluación y asume que se han obtenido ganancias, que hay resultados. Y al plantear los puntos, de hecho, ya están aceptando de que sea el año 2023 y que lo que se tiene que hacer es elevar a rango de ley ese decreto para tener, el 2024, y se tiene que elevar a rango de ley ese decreto para tener la certeza que se va a hacer el 2024. Bien, bueno, doctor Héctor Uriarte, desde la Ciudad de La Paz, tiene consultas también para usted y de hecho, adelante, Héctor. Enseguida nada más estaremos retomando aquella entrevista. Edmundo, muchísimas gracias. Bueno, queremos agradecerle a quien nos está acompañando. ¿Cómo está? De aquí en adelante, ¿cuál es la percepción que se va a tener con respecto a lo que hemos estado viendo? Bien, al inicio del programa dábamos una complementación sobre las protestas que se han estado realizando dentro del mismo cabildo y los reclamos que se le han realizado a quienes estaban prácticamente en la testera. Perdón, ¿es una pregunta o era me pregunta es un comentario?
No, le preguntaba cuál es su percepción al respecto de lo que ha sucedido justamente al momento de realizarse el cabildo y todos los reclamos que se han realizado en la parte frontal, sí. Perfecto. Bueno, es parte de la insatisfacción. Lo que pasa es que note una cosa, el primer cabildo del 30 de septiembre fue numeroso. 250.000, 230.000, bueno, hay unos dicen que es 1,5 millones, ¿no? Personalmente creo que lo que dijo el Tribunal Supremo Electoral es lo correcto. Y acá, de acuerdo a un ente que hace ese tipo de trabajo, muy rápidamente informaron ayer, aunque es extraoficial, que había por lo menos 500.000 personas, es decir, medio millón. Bueno, no dicen 2 millones, es imposible tener 2 millones, somos 3 millones, es decir, eso no es real. Pero bueno, hay mucho más que en el primer cabildo. Eso implica una cosa, el grado de compromiso que han tomado muchos sectores que se han acoplado a esta movilización y que se expresa eso en el cabildo. Y mucha de esa gente iba seguramente con posiciones más radicales y han salido decepcionados porque la consigna 2023 sí o sí no ha sido ratificada. Y de ahí que las expresiones, por lo menos de los sectores más radicalizados, han sido de crítica. Además que es normal que una asamblea, en una reunión de mucha gente o en cabildo, la gente siempre adopte posiciones maximalistas. Entonces creo que en la euforia de ese momento una forma de descargar su decepción ha sido interpelar o cuestionar a los directivos del Comité Interinstitucional que estaban ahí presentes. Al extremo que incluso hubo una movilización, una marcha que fue hasta la casa del presidente del Comité Cívico, que obligó a que él salga un par de oportunidades a aclarar la situación, aunque de todas formas la gente no quedó muy conforme. Bien, doctor, la siguiente pregunta vamos a hacerla en torno también a este planteamiento que hubo de parte de una de las preguntas al Cabildo, y era la de plantear una nueva relación o analizar en todo caso la relación entre Santa Cruz y el Estado boliviano. Hasta asusta escuchar esto, doctor. ¿Cómo se puede entender en todo caso? ¿Qué análisis usted le da? Bueno, la verdad que es una pregunta ambigua, no sabemos a dónde apunta en realidad, porque podría hablarse de muchas cosas. Se podría hablar, por ejemplo, de federalismo, de plantearse una especie de confederación como estatus de coexistencia, pero yo creo que tiene que ver básicamente con el federalismo. No creo que se hable de independencia, ¿no? Porque bueno, eso sería anticonstitucional y ahí sí se entraría en un tipo penal, inclusive muy claro en nuestro Código Penal. No sabemos, evidentemente. En lo que sí, en declaraciones a la prensa y en algunas manifestaciones del Comité Cívico y de gente que apoya al Comité Cívico, se habla principalmente de autodeterminación. La autodeterminación, si bien es un principio que reconoce el derecho internacional público, en el caso de la secesión, es decir, separarse del Estado boliviano, no se acepta en la Constitución. O sea, si es constitucional y en la pregunta se habla que es un principio legal y democrático, no entraría. Entonces cabe concluir que es federalismo, ¿no? Porque bien, además doctor, eso ya fue planteado en otro cabildo. Perfecto, buenísimo. Queremos agradecerle, doctor, por este análisis que hemos hecho. Bueno, mientras tanto el plazo va a seguir. También el Cabildo pidió el apoyo de los demás departamentos. En fin, habrá que esperar. Doctor, muchísimas gracias nuevamente. Muy buen día, un saludo. Tenga buen día también. Seguimos con más sobre este tema. Héctor, adelante. Gracias, Edmundo. Sí, nos gusta conocer cuáles son las percepciones que se tienen, no solamente en Santa Cruz, también en algunos otros departamentos, porque evidentemente hay pronunciamientos. Tiago está con nosotros y es desde Cochabamba. Buenos días, Tiago. Nos dices quién te acompaña, por favor, porque queremos saber también qué es lo que dicen aquellos representantes del CONADE. Así es, Héctor, muy buenos días. Y precisamente el CONADE estaba atento al cabildo desarrollado la jornada de ayer. Por eso nos acompaña Elizabeth Beramendi, representante de Cochabamba, que nos va a mencionar exactamente desde el CONADE cómo analizan estas resoluciones del cabildo. Buenos días. A ver, desde el CONADE tenemos que señalar primero que el cabildo que se ha realizado ayer ha sido totalmente espectacular, triunfador, porque incluso se ha superado el número de personas del anterior cabildo y ha sido un reflejo de cómo la movilización ciudadana, pacífica, está firme
es una lección de valor que nos han dado los cruceños a todos los bolivianos, porque esa movilización pacífica es la que ha podido enfrentar y vencer al terrorismo de Estado que ha implementado el movimiento al socialismo. Segundo, entendemos que ya se asume que se acepta el decreto del presidente Luis Arce Catacora, que señala 23 de marzo 2024 como fecha para hacer el censo. Situación que también es un triunfo, porque recordemos que el movimiento al socialismo no tenía ninguna intención de hacer el censo. Otro triunfo es que los resultados han sido comprometidos para el 2024 mismo. Ahora, ¿qué falta? Darle formalidad, porque la sola palabra de ministro de Planificación o ese decreto que es totalmente insuficiente no nos da garantía jurídica a los bolivianos. Por lo tanto, desde el CONADE estamos comprometidos a impulsar el proyecto de ley que ayer lo han delineado en el Cabildo de Santa Cruz, pero que nosotros también lo vamos a presentar de manera formal al Parlamento para que entre los bolivianos que son nuestros representantes en el Parlamento, esperemos se pongan de acuerdo y tengan la capacidad de responder a la altura de esta crisis. Es muy importante el plazo de 72 horas que se ha dado, porque es el plazo, entendemos, que debería el Parlamento utilizar para emitir una ley en consenso y que dé seguridad jurídica, se puedan levantar las medidas de movilización, pero sobre todo liberar a los presos políticos. Esto es un elemento muy importante, porque además de liberar a los presos, se debe garantizar que no se entre una oleada de persecución judicial en contra de la dirigencia cruceña o de todo el país. Desde los 8 departamentos de Bolivia damos todo nuestro respaldo a Santa Cruz, como lo hemos venido haciendo en la medida de nuestras posibilidades, con todo el esfuerzo posible desde la ciudadanía de a pie durante estos 23 días de bloqueo. Muy bien, le agradecemos mucho por acompañarnos esta mañana muy temprano. Creo que ya se ha dicho todo por parte del CONADE, en este caso representando a Cochabamba. Y evidentemente, bien lo indicaba la representante, mientras se vayan avanzando en estas 72 horas, se irá ya levantando las medidas de presión de acuerdo a lo señalado. Tiago, muchísimas gracias. Tenemos más. Sí, Héctor, seguimos hablando de este tema y atención, porque vamos a revisar la información que hemos logrado extractar de este cabildo que se ha desarrollado en Santa Cruz. Mire, la primera, continuidad del paro indefinido. Segundo, plazo de 72 horas para la liberación de los detenidos. Seguimos viendo, son las definiciones del cabildo. Petición de ley que se garantice la aplicación y política de los resultados del censo. Vamos con el siguiente, por favor. Bueno, ahí está. Son las 4 determinaciones que hemos resumido justamente de este cabildo que se ha desarrollado en Santa Cruz. Y estamos ya en contacto con el vocero presidencial, don Jorge Richter, para poder hablar acerca de este tema. Vocero, ¿cómo está? Todo el país lo escucha y lo va a ver en estos segundos más, para hablar acerca de las determinaciones del cabildo. Vocero, desde el CONADE y también algunos asambleístas de oposición hablan de una victoria. ¿Esto es así o qué lectura hace el gobierno? ¿Cómo está usted, Vania? Un gusto saludarla, un gusto saludar también a todo el país, que sea una buena semana para los bolivianos, las bolivianas. La primera lectura que nosotros realizamos el día de ayer, haciendo una evaluación de lo ocurrido en el camino, en el cabildo, está referida a lo absolutamente innecesario que han sido esos 23 días de paro para tener que finalmente recoger una propuesta que les había sido dejado a ellos el día 21 y 22 de octubre en Santa Cruz. Una propuesta que señalaba y decía que los recursos económicos se redistribuirían en octubre del 2024 con los resultados preliminares del censo que se realizará en el mismo año. Esa propuesta también fue nuevamente ofrecida de manera directa de parte del presidente Luis Arce Catacora al señor Vicente Cuellar
con motivo de la reunión en Cochabamba del Encuentro Plurinacional por un Censo con Consenso. Ese 28 de octubre el presidente le señaló y le dijo: analicen, consideren esta propuesta seria que les realiza el gobierno. Y finalmente el día 1 de noviembre y el 2 de noviembre, como también es de conocimiento público, en el preacuerdo que tuvimos en la mesa de diálogo con el rector de Santa Cruz, el señor Fernando Larache, en representación del Comité Interinstitucional, y otras personas que acompañaron como asesores del Comité Interinstitucional a esa reunión, también allí estuvieron ellos de acuerdo con esta propuesta de distribuir los recursos en esa fecha. Sin embargo, de manera insistente y seguro con carácter político, han llevado adelante 23 días de paro en Santa Cruz, que es algo incomprensible por el costo que esto ha significado, vidas de personas, un altísimo costo económico de pérdidas para la región, por encima de los 700 millones de dólares, daño a personas como a la señorita, la cual la han afectado en lo que va a ser su vida de acá en adelante por el hecho sucedido en una rotonda. Y todo este conjunto de violencia, de saqueos a instituciones, a entidades, etcétera, que hemos conocido, absolutamente innecesario porque finalmente recogen y toman la propuesta que el gobierno les había dejado antes de que se inicie el paro. El primer día que iniciaron el paro, vale decir, el 21 y el 22 de octubre. ¿Por qué no aceptaron aquello? ¿Por qué no lo consideraron seriamente para que después de todo este proceso de violencia también que han armado y de afectaciones que han generado en Santa Cruz, tomen y recojan la misma propuesta? Vocero, a ver, ahora dentro de uno de los puntos justamente de este cabildo está el que se redacte una ley nacional para la redistribución de recursos y también de escaños parlamentarios. ¿Esto es factible? ¿Es viable? ¿Cuál es el procedimiento, por favor? Pero fíjese ahí, Vania, que los 5 puntos que han dejado en cuestión en el Cabildo no son de una relación de responsabilidad inmediata de parte del gobierno central. Este tema que usted ahora menciona de la ley, ellos señalan y dicen que se les autorice al Comité Interinstitucional para que puedan solicitar y requerir a su bancada, esto es a la bancada de Creemos, para que ellos puedan gestionar en la Asamblea Legislativa una ley. Eso ya no lo gestiona el gobierno, entonces mantienen una línea de paro sin que el gobierno pueda tener una respuesta para aquello. Es una salida a lo que ha significado este paro, es una salida y una respuesta algo diplomática que han buscado para tratar de encontrar una forma decorosa de decirle a la gente que los 23 días pues tuvieron una valía o fueron importantes, pero en los hechos reales esta temática ya la trasladan a la Asamblea Legislativa y por lo tanto no debería seguir el paro, no deberían seguir las medidas que afecten a la población. Volvemos a lo mismo, lo verdaderamente de fondo es la redistribución de los recursos el 2024, es lo que ha señalado el ministro Sergio Cusicanqui, que se entregará toda la información requerida y necesaria por el INE en la gestión 2024 para la confección de lo que es redistribución de escaños y por lo tanto si hubiesen hecho consideración seria, responsable el día 22 de octubre, Santa Cruz se hubiese ahorrado todo lo que han sido estas medidas de presión que han causado mucho daño en Santa Cruz. Ahora, esa determinación, vocero, del presidente de realizar justamente en marzo del 2024 el Censo de Población y Vivienda, ¿cómo fue asumida? ¿Cómo fue tomada? Esta determinación es producto de lo que ha trabajado y elaborado la comisión técnica que se instaló el 4 de noviembre en Trinidad.
Allí se ha hecho un recorrido sobre las diferentes propuestas que algunas entidades como la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno de Santa Cruz habían realizado. Se han revisado también sus 26 actividades con las cuales propusieron realizar un censo en el año 2023. Se ha considerado también la propuesta de la Alcaldía de la Ciudad de La Paz, y sobre la base de ello, más lo trabajado por el INE, se ha llegado finalmente a un acuerdo técnico, a una decisión de que el censo, verdaderamente sus únicas posibilidades de realizarse respetando metodología y rigurosidad necesaria, está en el año 2024. Y sobre la base de ello es que se ha tomado esta decisión, y el presidente la ha plasmado en un decreto necesario para tener ya la certidumbre que el país ahí necesita. Esto, para aclarar, vocero, no ha sido una decisión política, entonces, como están señalando algunos legisladores. No hay decisiones políticas, ya veníamos recorriendo un curso de socializaciones, de conversación con distintas regiones. Efectivamente, la región de Santa Cruz, el comité interinstitucional, no todo el departamento, el comité interinstitucional ha sido quien ha llevado a estos días de zozobra, de angustia, de conflicto en el país. Repito esto, Vania, porque es importante, absolutamente innecesario, porque han recogido la misma propuesta que se les realizó el día 21 y 22 de octubre. ¿Por qué toman esa propuesta? Hay que preguntarse. ¿Por qué vuelven sobre el primer documento que les entrega el gobierno? Porque no le han propuesto ellos a los bolivianos absolutamente nada posible, viable y técnicamente sustentable. Esto solamente ha sido, estas palabras que hemos escuchado durante estos días y este último mes, solo han sido palabras alusivas a un documento técnico que han trabajado, pero que efectivamente no tiene no tuvo la consistencia técnica, la rigurosidad necesaria para poder ser viable y llevar adelante el propósito que ellos tenían. Conocedores de aquello, bien podían haber considerado la propuesta del gobierno y no hacer oídos sordos a la misma. Fíjese usted que directamente han recibido, el rector Cuellar recibe la propuesta, esto está televisado, recibe la propuesta, pero no la someten a un análisis reflexivo. Y han caminado todo este tiempo sin un documento de propuesta de ellos ya también, que pueda ser sostenible. No había una contrapropuesta, si se quiere, de parte del Comité Interinstitucional. Y en ese sentido, pues han terminado aceptando lo más racional que se tenía desde el punto de vista técnico, que era llevar adelante el censo en el año 2024. Vocero, vuelvo al tema del cabildo, por favor, porque tras las determinaciones y la lectura que hizo el señor Rómulo Calvo, no todos están de acuerdo. Incluso llamaron en determinado momento vendidos a los representantes. ¿Cuál es su punto de vista de esto? Lo que sucede, y alguna vez, Vania, lo hemos señalado acá también en el programa suyo, no es muy complejo armar e ingresar a un paro cívico. Lo complejo es sostener y después encontrar una salida. Ellos habían radicalizado bajo un, entre comillas, mandato del primer cabildo, habían radicalizado la consigna de que no podía existir diálogo. Esto lo había señalado en la reunión del 22 de octubre el gobernador Camacho. Señaló y dijo, acá no hay técnicamente ya espacio para explicaciones de esas características, sino hay que tomar decisiones de orden político. Ahí hubo un enorme error. Y también este error fue secundado por el presidente del comité cívico, por el rector de la universidad, señalando de que la decisión tiene que ser política. Todo el tiempo han manejado el hecho de que la decisión tenía que ser política, porque ello es lo único que podía dar una respuesta a la consigna que habían implementado, amparados en eso que ellos llamaban el mandato del cabildo. Entonces se genera ahí un enorme
conflicto y contradicción con la esencia del censo. La esencia es técnica y las posibilidades de realizar un censo en determinadas fechas solo puede ser una decisión de orden técnico. El grupo de delegados técnicos reunidos en Santa Cruz ha podido confirmar esto y les ha demostrado que el año 2023 es improcedente o era improcedente ya. Por lo tanto, la definición va hacia el 24. Las expectativas generadas con tanto discurso de exacerbación, de apelación al regionalismo, de incluso de rechazos y de odios hacia el otro sector político y social también, es lo que había generado un cúmulo de expectativas que hoy, ante la no posibilidad de dar respuesta, han tenido que encontrar alguna manera decorosa para tratar de salir del mismo problema que ellos habían creado. Y eso, pues, no ha sido más que recoger la propuesta del 2024, que ya la tenían sobre la mesa, pero sus expectativas, que estaban no medidas y no leídas adecuadamente, caminaban por poder generar un conflicto a nivel nacional. Y eso no ha sido posible por diferentes circunstancias, y ahora pues están asumiendo las consecuencias de la irresponsabilidad de no haber tomado una propuesta y de haber llevado y haberle generado al departamento de Santa Cruz una situación de muerte, de conflicto, de violencia, de pérdidas económicas, que por supuesto para la ciudadanía cruceña eso tiene responsabilidades bastante severas, como lo que hemos podido observar el día de ayer en imágenes. Hay quienes incluso se quejan de que no ha sido en consenso este cabildo, porque si bien las preguntas estaban grabadas por parte del presidente del Comité Cívico, no hubo una respuesta de parte de la población. Esa es una posición también que está manejando algunas personas que asistieron a este cabildo. Ya para cerrar, por favor. Perdóneme, sí. Ahí hay algo, sí, Vania, ahí hay algo importante. ¿Cómo es posible que no se den a conocer las preguntas con unas horas de anticipación? Que miles y miles de personas asistan a un cabildo sin saber qué se les va a proponer. Esto por supuesto resta lo que significa la deliberación de la población en un cabildo. Y el cabildo en los hechos reales, estos dos cabildos que hemos podido observar, son monólogos que vienen de parte de la dirigencia del Comité Interinstitucional, preguntas cerradas, preguntas que nadie conoce, para que rápidamente puedan tener la aclamación del sí y ellos puedan validar su acción. Pero el cabildo, del cual nadie conocía sus preguntas, es solamente, como le digo, un monólogo de la dirigencia para tratar de validar las decisiones que ellos toman. Ahora, el paro continúa, no hay una solución. En la primera conclusión que ustedes colocaban en el cuadro de referencia, nos deja una confusión de lo que ha sucedido ayer en el Cabildo. El Cabildo ha sido muy confuso, no solamente en el final, ya en el final ha sido de plena disconformidad y de frustración de parte de la gente respecto de las maneras en las cuales han tratado de interactuar las autoridades del Comité Interinstitucional. Pero no se tiene claro si las 72 horas se utilizan para levantar la medida, para esperar los resultados de lo que vaya a trabajar y obrar y apreciar el Ministerio Público, si son 72 horas para lo que va a ser la bancada de Creemos o los representantes en la Asamblea, los representantes cruceños de este partido. No se tiene claro si va a ser esa comisión que quiere realizar también algún estudio y análisis sobre la relación y el vínculo con el Estado. Es muy confuso lo que han realizado el día de ayer, y es confuso porque en realidad estaban tratando de salir de un problema que ellos mismos habían creado, le habían causado un dolor a Santa Cruz durante estos 23 días con violencia desbordada, incontrolada, y ahora no quiere nadie ser el dueño de la responsabilidad de aquello, y han tratado nuevamente de instrumentalizar el Cabildo en una dirección
bajo un supuesto de que vamos por más, como señaló el señor Calvo, pero que es absolutamente indeterminado, difuso, presta mucho a la confusión y, por supuesto, al final no les ha otorgado lo que buscaban. Y la gente sabe que podían haber obtenido lo mismo, absolutamente lo mismo, si analizaban de forma seria, responsable también, la propuesta que se les había realizado el día 21 y 22 de octubre de forma inicial, y a la cual el 1 y 2 de noviembre ya habían dado ellos un preacuerdo, pero prefirieron el camino de la violencia y del esfuerzo de la población, que ahora se encuentra en un estado de frustración. Vocero, gracias por haber conversado con nosotros, darnos también la lectura que tiene el gobierno tras este cabildo y el anuncio del presidente que la fecha del censo se va a realizar justamente el 23 de marzo del 2024. Que tenga un buen día. Que tenga usted también un buen día, Vania, y que el país entero tenga una buena semana. Un saludo cordial. Gracias, igualmente. Continuamos. ¿Y cómo vamos a empezar esta semana en La Paz? Miren, nos trasladamos en este momento hasta el mercado de la hoja de coca para saber si hay o no protestas el día de hoy. Vania, y se ha asegurado que luego de la asamblea que se ha tenido el pasado sábado allá en el sector de los Yungas, hoy inician las movilizaciones en exigencia del cierre una vez más de lo que es el mercado denominado paralelo que se encuentra en Villa del Carmen, y adicionalmente la liberación de los dirigentes de ADEPCO, que es por ello que nos hemos trasladado hasta este punto para reflejarle la figura que se va dando. Por un lado, la venta, la comercialización de hoja de coca se está dando con normalidad, pero tanto la dirigencia como lo que es el Comité de Autodefensa ha asegurado que en la presente jornada van a iniciar movilizaciones con esas exigencias. Entonces se espera la convocatoria para una determinada hora, que por estrategia no se ha estado haciendo públicas, pero se tiene asegurada la movilización para la jornada, Vania. Muy bien, entonces protestas hoy, movilizaciones, no sabemos si se van a trasladar hasta el centro de la ciudad o cuál será su recorrido, pero lo cierto es que hay que tomar las previsiones. Mientras tanto, todo se desarrolla con normalidad en el mercado de la hoja de coca. Estaremos ampliando. Víctor Hugo, gracias. ¿Y cuántas personas utilizan el teleférico? Estoy seguro que muchas de por aquí, sí, todos básicamente nos hemos subido al teleférico, y es importante que este transporte deba mantenerse. Hay fechas específicas y esto no es para que usted se queje, más bien es para que diga qué bien que se está haciendo el mantenimiento por nuestra seguridad. ¿No es así? Claudia Zambrana, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Héctor. Así es, para que se sientan seguros, para que puedan transportarse con tranquilidad. Nosotros nos encontramos en la estación central del Teleférico Rojo. Estás viendo en este momento cómo combinan los teleféricos con el cielo, 8 grados centígrados en la ciudad de La Paz. Y atención en casa, todos quienes estén detrás de la pantalla y viéndonos. Escuchen muy bien, desde el 15 hasta el 26 de noviembre, es decir, desde mañana hasta el 26 de noviembre, tienen que anotar muy bien eso, porque va a entrar en mantenimiento esta línea, la línea roja, una de las más usadas para llegar a la feria 16 de julio. De hecho, les voy a resumir, son 3 domingos, no, en realidad son 3 fechas las cuales no van a poder ir a la feria mediante la estación central. Es decir, este jueves, este domingo de esta semana y el próximo jueves, porque ya para el próximo domingo va a estar habilitado. Ahora, hay alternativas que también yo les quiero contar, porque si están en el Alto, van a poder utilizar la línea también pues morada. No es que no, porque se puede llegar hasta la feria 16 de julio de otras maneras. Desde el Alto, desde Río Seco, la línea azul va también hasta la parada de la 16 de julio. Si están en el centro, desde el Obelisco, pasando por la línea morada, plateada, Faro Murillo, y también llegan hasta la 16 de julio. Y desde la zona sur tendrían que tomar la línea verde, la línea amarilla, la línea plateada y también llegar a la 16 de julio. Así que hay alternativas, no se preocupen, pero sí, tomen en cuenta,
desde el 15 de esta mañana hasta el 26 de noviembre, la línea roja que estamos viendo en este momento entra en mantenimiento. Claudio, muchas gracias. Es importante que la gente que se transporta no solo a la feria 16 de julio, sino que los días de feria son los jueves y los domingos. ¿Y qué pasa en los otros días? La gente necesita descender desde la Ciudad del Alto o ascender desde La Paz, porque es una de las vías más importantes, al igual, por ejemplo, que la línea morada. Así que en esta ocasión ya se han dado las fechas, tome sus recaudos y utilice otros medios para poder llegar hacia este sitio en la línea roja. 7:25. Atención, porque hoy es una fecha importante para quienes luchan contra esta enfermedad, la diabetes. Estaremos hablando acerca de este tema porque queremos también recomendar a la población. Y ahí surge la pregunta, Héctor, ¿cómo se puede contraer esta enfermedad? ¿Cuáles son los cuidados que deberíamos tener nosotros? ¿Y qué es además la diabetes? ¿Qué es la diabetes? A ver, para quienes no lo saben, la diabetes, por ejemplo, es la falta de la producción de insulina. Quien produce la insulina es el páncreas. Es una enfermedad crónica que no tiene cura. Así es, más información porque hoy es el Día Mundial de la Diabetes. Vamos a ver tipos de diabetes. Tipo 1, impide que su cuerpo produzca insulina. Los síntomas aparecen rápidamente. Seguimos hablando de la diabetes tipo 1. Se diagnostican generalmente en los niños, adolescentes y también en los adultos jóvenes. Tipos de diabetes. Tipo 2, el cuerpo no usa la insulina adecuadamente. Seguimos hablando de la diabetes tipo 2. No mantiene el azúcar en la sangre a niveles normales y se llega a diagnosticar en adultos generalmente. Tipos de diabetes. Diabetes gestacional. Aparecen o en mujeres embarazadas. Desaparece después que nace el bebé. Estamos hablando de la diabetes porque hoy se recuerda el Día Internacional. ¿Qué es la prediabetes? Bueno, para que usted lo conozca, es el nivel de azúcar en la sangre. Es cuando este nivel es más alto. Y claro, aumenta el riesgo de diabetes a tipo 2. Tenemos más datos a propósito de este tema. Y escuche bien porque el Sistema Nacional de Información en Salud se ha estimado que en Bolivia la prevalencia de diabetes es de 6.6%, lo que quiere decir que 362,000 personas vivirían con la enfermedad, lo que significaría que cada año mueren cerca de 5.200 personas entre 20 y 79 años por causa de la diabetes. ¿Cuántas veces hemos escuchado, Héctor, el hecho de que si consumes mucho azúcar te va a dar diabetes? Sí, varias veces. ¿No es cierto? ¿Será que es así? Vamos a consultarle a especialistas en breve, ¿te parece? ¿O qué más puede provocar la diabetes? ¿Qué otras cosas pueden ocasionar que de pronto el páncreas comience a fallar? Exacto. Que evidentemente les decía no se produzca más bien esta insulina. Muchos de los casos preocupan porque son a veces recién nacidos que llegan inclusive a ser diagnosticados con la diabetes tipo 2. Imagínate, o por ahí una mamá que está esperando familia en este momento dice, yo tengo diabetes, ¿le voy a transmitir a mi bebé? Todas esas consultas en breve, ¿te parece? Perfecto, más adelante entonces, 7 de la mañana. Queremos conocer qué sucede con el precio de la carne de pollo en Cochabamba. Nuestro periodista Tiago Torrico ya está en un mercado. ¿En cuál? ¿No lo dices tú, por favor? Así es, Héctor, porque nos trasladamos hasta el mercado Calatayud, precisamente el lugar referente donde la población cochabambina es donde adquiere en gran cantidad justamente la carne de pollo. Recordemos, Héctor, que hace días atrás, se registraba un incremento bastante considerable en el tema de la carne de pollo. Pero ahora vamos a consultar justamente con las comerciantes de a cuánto están vendiendo. Buenos días. Buenos días. El kilo está con menudo a 15, sin menudo a 16. Lo que antes, ¿cuánto estaba costando? Hasta 18 subió, 17, 18. ¿Bajó más o menos 3 bolivianos? Sí, ha bajado. El tema, bueno, también nos mencionaba que el tamaño de los pollos antes no eran el correcto, eran muy pequeños. Ahora, ¿cómo está el tamaño de los pollos? Está llegando normal, mezclado, hay grande, hay de todo tamaño. Ya hay bastante variedad. Sí. Bien, Héctor, bueno, de esa manera entonces es que el tema del precio de la carne de pollo ya ha rebajado, como usted lo acaba de escuchar, 3 bolivianos. Recordemos que el cerco en la ciudad de Santa Cruz es que se ha levantado y esto ha posibilitado de que lleguen obviamente pollos bebés para poblar las granjas correspondientes. Ahora, otro producto importante de la canasta familiar también es el precio de la carne de res. Precisamente vamos a consultar acá con las comerciantes. ¿Cómo está, señora? Buenos días. Una consulta, perdón. ¿Cuánto están vendiendo la carne de kilo de res, por favor? ¿A cuánto están vendiendo? 40.
40 las grandes. Muy bien. Sí. ¿Esto ha rebajado, incrementado? Poco no se ha nivelado todavía. ¿Ha incrementado el precio? Sí, pues. ¿Ha incrementado? ¿Cuánto más o menos ha incrementado el precio? A 2 pesos, 1 peso. 2 pesos. 2 bolivianos. Bueno, Héctor, 2 bolivianos ha incrementado el precio de la carne de res y recordemos, la carne de pollo ha, rebajado en todo caso 3 bolivianos. Este es el panorama que podemos reflejar acerca de la carne de pollo y carne de res, principales productos de la canasta familiar, Héctor. Diego, muchas gracias. Importante el apunte porque la gente, por lo menos en esta semana, ya las caseras, las amas de casa van y también algunos de los caseros a hacer las compras respectivas para ver cómo está puntualmente en Cochabamba, no solamente el pollo, sino también la carne de res. Gracias. Hace algunos minutos junto a Vera les explicábamos que se recuerda en esta jornada. Pero ¿qué es la diabetes? ¿Cómo es que aparece? Llama la atención que muchos de los niños, inclusive recién nacidos, están presentando una cantidad mayor de casos de diabetes. ¿El por qué? Yo no lo sé, pero nuestros expertos sí. Quiero agradecer a la doctora Helen Valverde que nos acompaña. Ella es epidemióloga. Buenos días, doctora, ¿cómo está? Buen día, el agradecido soy yo. Y el doctor Marco Barrera, diabetólogo. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, ¿qué tal su semana? ¿Estamos comenzando bien? Todo bien, algo ajetreados, pero excelente. Me imagino, recordando una fecha importante, recordando lo que está sucediendo, pero también concientizando y previniendo. Comienzo con usted, doctor. ¿Qué es la diabetes? Sí, precisamente hoy recordando el Día Mundial de la Diabetes, 14 de noviembre, en honor al cumpleaños de uno de los que ha descubierto y sintetizado esta hormona. ¿Qué es la diabetes? Bueno, básicamente podemos describirla como un síndrome, ¿verdad? Es decir, es un conjunto de varios signos y síntomas que se presentan, pero el común denominador es la hiperglucemia, es decir, la subida del azúcar en sangre. Lógicamente esto puede darse por diferentes factores de acuerdo al tipo de diabetes del que estuviésemos hablando y si esta enfermedad no se controla adecuadamente, el paciente va a desarrollar complicaciones crónicas, que básicamente son daños de los vasos sanguíneos grandes o de los vasos sanguíneos pequeños. Doctor, ¿quiénes son más propensos? Yo decía en la introducción de esta entrevista que me sorprende, yo estaba revisando en internet algunos datos, hay muchos menores, muchos niños, inclusive recién nacidos, que están con diabetes. Exactamente, depende del tipo de diabetes, ¿no? Tenemos básicamente 5 grupos, como nos dice la literatura, pero los más importantes, la diabetes tipo 1, que está en relación a la edad, ¿no? Aquellos menores, antes decíamos que eran menores de 30 años, hoy por hoy ya podemos ver tipo 2 en menores también, pero al punto que iba de los recién nacidos se debe al tipo 1. La tipo 2 está en relación a factores de riesgo, ¿no? Factores de riesgo desarrollados o relacionados por la mala alimentación, el sedentarismo, esa falta de actividad que hoy en día a menor edad la vemos, ¿no? Y la alimentación que está cargada más de comida chatarra, como comúnmente la podemos hablar, pero tiene esos factores de riesgo, ¿no? El tercer tipo, que no es tipo 3, para corregir un poquito los datos, sino es el tipo de diabetes gestacional que se da cuando la mujer se embaraza, ¿no? Tenemos que tener la característica básica de que sea diagnosticada en el embarazo, ¿no? Y que esté en relación a todo el cambio hormonal que tenga la mujer, ¿no? Y tenemos el otro grupo de las MODI, de las son grupos más pequeños, vamos a decirlo así, de diabetes que podemos también irlas viendo. ¿Puede el estrés ocasionar diabetes? También, ¿no? En este último tiempo de la pandemia hemos visto mucho debut, ¿no? Con una prevalencia más elevada hoy por hoy de debut de diabético post pandemia. Muy bien. Les hice estas preguntas porque nosotros tenemos quizás algunos amigos, algunos conocidos, y el primer momento en el cual les diagnostican diabetes o les dicen que están con esa enfermedad es un shock bien fuerte, doctor. ¿Cómo tratar de ahí en adelante la enfermedad? ¿Cómo irse adecuando? Se habla mucho de la alimentación, pero hay gente que no la cuida. Entonces no puedo consumir absolutamente nada de azúcar, no lo puedo hacer. ¿Esto se debe seguir? ¿Esto es así? Sí, principalmente en la consulta nosotros vemos, ¿no?, que los pacientes vienen con ciertos signos y síntomas de elevación de azúcar o de diabetes, y previo a eso nos comentan, nos cuentan, ¿no?, que han tenido una mala situación familiar, han sido despedidos del trabajo, qué sé yo, ¿no?, un factor de estrés importante que ha desencadenado o ha desarrollado la aparición de diabetes. Entonces, definitivamente el estrés es un factor de riesgo muy, muy importante. Una vez que el paciente ya
presenta la enfermedad, lógicamente tenemos que tratarla. Lo primero es que entender que es una enfermedad crónica, es decir, es para toda la vida. Por ende, todo el tratamiento, la alimentación, la actividad física y la medicación tiene que ser de por vida, ¿no? Hablando de la alimentación, lógicamente ya han quedado, digamos, pasadas de moda esas dietas restrictivas, ¿verdad? Donde prohibíamos todo al paciente, que clínicamente no es necesario hacer esto. Sí tenemos que hacer una dieta regulada de los hidratos de carbono, dividir en porciones todo esto y evitar que el paciente sume los carbohidratos, ¿no? Lógicamente propender que el paciente coma más verduras, más vegetales y realice actividad física. La actividad física es parte importante del tratamiento de la diabetes, de todos los tipos de diabetes. Esto nos hace bajar el azúcar, nos baja la presión, nos baja el peso, nos controla el colesterol y triglicéridos. Entonces entendemos que la actividad física es vital dentro del tratamiento, y la medicación, que en el tipo de diabetes 2 será básicamente medicación oral, y en el tipo 1 será insulina. Y esto obviamente con el control médico laboratorial cada cierto tiempo. Sí, tengan cuidado, por favor, porque muchas personas quieren ir al gimnasio para bajar de peso, en realidad les baja la presión. Así que tengan cuidado, no todo con exceso es bueno. Así que tomen en cuenta eso. Doctor, por favor, ustedes nos han traído aquí unos equipos para que hiciéramos, por favor, que nos puedan hacer la medición. Ahí justamente estamos aquí, hay 4, así que no sé si vamos, Richard será una de las personas, no sé si alguien más de los chicos aquí quiere verlo, por favor. Doctor, una consulta. ¿Sí? Doctora, ¿hay que hacerse la prueba en ayunas? Sí, es una muy buena pregunta, ¿no? Porque muchas veces en esto de las campañas, ¿no? El paciente quiere ir estrictamente en ayunas. No es necesario, ¿no? No es necesario. Tenemos valores de interpretación para ver si es en ayunas y si es después de las comidas. Le anticipo, yo me tomé 2 tazas de café previamente a esta prueba. ¿Lo puedo hacer? Se puede hacer. Quiero ser sincero, para funcionar al resultado que se tenga, ¿no? Exactamente. De todos modos, cuando una persona, bueno, yo siempre le digo, y es importante que se hagan un control general cada año en un hemograma. Bueno, me imagino que también está el hecho de ver los niveles de azúcar. Sí, básicamente el hemograma dentro de los exámenes de laboratorio nos mide los eritrocitos, glóbulos rojos. No duele, le garantizo. Glóbulos blancos, las plaquetas, ¿no? Esto que estamos haciendo, la glicemia, se llama química sanguínea, ¿no? Dentro de la química sanguínea. Y lógicamente acá volvemos a repetir, estas son pruebas de pesquisa, lo que realizamos en sangre capilar. Si nosotros viéramos un resultado alterado en este caso, sí tenemos que corroborarlo o confirmarlo ya en ayunas, ¿no? Y tenemos un valor de, ahí podemos ver, 108. ¿Qué significa esto? El valor normal en ayunas es de 70 a 100 en ayunas, ¿no? Como nos indicó Richard, lógicamente este valor es después de las comidas. El valor después de las comidas es hasta 140, lo cual consideramos un valor normal al momento, ¿no? En resumen, ¿estoy bien? Está bien, sí, está bastante bien. Esa parte está bien, pero ¿cuándo ha sido tu último chequeo general? No, si soy sincero, no recuerdo, hace un par de años. Una vez al año es importante que se haga. Que es un descuido. Sí, hay que ser honestos, ¿no? Sigo yo, por favor. ¿Me puedo ir? Ay, muchas gracias. Yo le puedo... No. Es tu mayor... No duele. Es tu mayor fantasía en la vida. Y la recomendación más importante, lógicamente, para evitar que estos valores a la larga suban, ¿no? Es mantener un peso adecuado. Es muy importante mantener una dieta más rica en verduras y vegetales, la actividad física que volvemos a repetir, y evitar los factores de riesgo. Hay que dormir también. Sí, tratar de dormir de 7 a 8 horas. Ya está fisiológicamente comprobado que es lo que más nos ayuda a evitar el estrés, evitar estados nerviosos, etcétera, etcétera, que también es un factor de riesgo, como decíamos, para que el azúcar no suba y eventualmente desarrollar diabetes. Este chico me asusta. 93, la primera pregunta, ¿no? Si está en ayunas o ha consumido algún alimento. Tomo mucha agua en la mañana y es lo primero, después nada más. Y el valor nos confirma eso, ¿no? Es un valor de 70 a 100. El agua, si es simplemente agua, no consideramos como un alimento que nos pueda elevar el azúcar. Entonces, en ayunas, ese valor de 93 es adecuado, es correcto, ¿no? Que al momento, ninguno de los dos tiene riesgo de tener diabetes. Puñito.
¿Qué va a ser? Uno de nuestros miembros del equipo técnico. Él no tiene un nombre de pila, solo es el estimado. Sí. De cariño le decimos el estimadito. En la mano izquierda. No, la estimada es la estimada. En la izquierda. ¿Cada cuánto una persona debería realizarse una prueba como esta? ¿Una vez al año? ¿De pronto cada 6 meses tal vez? Sí, esa es otra pregunta importante. Como vemos, con estos, hallando estos valores normales y viendo que el perfil biofísico de cada persona, en este caso no son personas obesas, habrá que saber si tienen algún familiar con diabetes y demás. Si es que los factores de riesgo están elevados, entonces lógicamente esto tendrá que repetirse una vez al año. Si no lo están, puede hacerse una vez cada 3 años. ¿Este resultado está bien? 89, la misma pregunta, ¿no? Si está en ayunas o... Sí, estoy en ayunas. ¿Nada? Nada. Es un valor normal, ¿no? Es un valor completamente normal. Entonces, de 70 a 100 decíamos es normal. Tendremos que indagar un poquito en los factores de riesgo, si hay familiares con diabetes, medir un poco el peso, el índice de masa corporal, para ver si esto tenemos que repetirlo en 1 año o en 3 años. Perdón, Richie, ¿es hereditario? La tipo 2 sí. La tipo tiene 2. factor de riesgo hereditario y obviamente, si por decir, ¿no? Yo tengo un gen en los papás, ¿no? Que tienen diabetes tipo 2, entonces yo si no aumento de peso, tengo buena alimentación, no tengo ningún factor de riesgo, controlo los factores de riesgo, pues no voy a debutar. Pero si tengo factores de riesgo más la parte genética, pues sí, ¿no? Tengo mayor riesgo de debut diabético. Muy bien. Era la misma pregunta y muchas preguntas que la gente se hacía en casa porque tiene ahí probablemente el abuelo, el papá, la mamá, un hermano con el tema de diabetes y el tema hereditario. Bueno. No, les agradecemos mucho, doctor Barrera y a la doctora Valverde, por acompañarnos esta mañana y explicarnos. Es importante que usted se haga estas pruebas, de verdad. Hágalo por su bien, por su salud, para evitar consecuencias después. Doctor, ¿dónde la gente lo puede contactar? Sí, justamente nosotros iniciamos la campaña de diabetes el día de hoy. Estamos en la calle Loaiza, casi esquina Camacho, el edificio Mariscal de Ayacucho, el piso 7, oficina 708, los teléfonos de referencia, el 772-02511, 772-02511. Entonces estamos atentos a todas sus consultas y la campaña, lo que acabamos de hacer es totalmente gratuito. Va a ser hoy lunes y el día sábado de 9 de la mañana a 11 de la mañana. Muy bien. Doctor, ¿usted en el mismo lugar? Sí, estamos trabajando de manera conjunta. Lo que vamos a hacer el día de hoy es básicamente ver el tema de lo que es la toma de glicemia, ver el peso para ver la alimentación y vamos a tener una orientación personalizada con cada uno de los pacientes en relación al resultado. Así que aquellas personas televidentes que hayan tomado desayuno, no se preocupen, pueden asistir hoy o el día sábado a la campaña y nosotros vamos a estar enseñando también cómo comer en base a lo boliviano, rojo, amarillo y verde, para que tengamos una vida saludable. En base a lo boliviano. Muy bien. Muy bien. Gracias a nuestros especialistas. ¿Vania? ¿Seguimos con más? ¿Vania? Sí, atención padres de familia y estudiantes porque se adelantan las vacaciones finales, sí, como usted lo escuchó. Es decir, las clases van a terminar entre 5 a 6 días antes, según las últimas determinaciones del Ministerio de Educación. La clausura del año escolar se realizaría el 21 de noviembre y así se va a finalizar el avance de contenidos curriculares en todas las unidades educativas de los subsistemas de educación regular, alternativa y especial. Esta medida se aplicará en los colegios que justamente están llevando adelante la modalidad presencial en el territorio nacional. El ministro de Educación lamentó la situación actual que atraviesa la comunidad estudiantil en algunos distritos educativos, por ejemplo, en el departamento de Santa Cruz y Tarija, donde las últimas semanas pasan clases en la modalidad a distancia. Indicó que existe un perjuicio en el desarrollo de sus contenidos curriculares. Reiteramos entonces, porque se va a terminar con el avance de contenidos curriculares hasta el 21 de noviembre. Es decir, el 21 de noviembre ya se van los chicos, ya empiezan las vacaciones, pero qué alegría. ¡Qué bien, qué hermoso! No solo para los estudiantes, Héctor, para los papás, hermanos mayores, para todos. Los que festejan más son los padres de familia. Todos. Sí. Bueno, váyase a hacer la mención. Váyase a hacer la mención. Los que me apure. Buenos consejos a esta hora. Sí, tenemos más consejitos. Atención. Bueno, mientras Héctor viene, se acomoda también para que sea partícipe de esta conversación, esta charla, estos consejos y estas directrices que nos da
Maridés Salazar. Está con nosotros, como siempre, le decimos muy buenos días. Nuestra clase de hoy. Buenos días, Venga, yo por muy favor. feliz. Vania también se va a sumar. A ver. Perfecto, yo muy feliz de poder dar clases todos los lunes. Muchas gracias a toda la gente que nos está siguiendo y que está aprendiendo, que nos escribe. Estoy muy feliz de poder ser su profe. Hay buena repercusión, ¿no? Hay muy buena repercusión porque la gente está abriendo los ojos, abre los ojos contra la violencia y la mejor forma de detener violencias es educando, aprendiendo. A ver. Hoy día vamos a seguir hablando de violencias sexuales. La anterior sesión hemos dicho que la violencia sexual no solamente es violación, no solo es penetración física, sino que está la deprivación, no dejar que fluya con naturalidad la sexualidad y por el contrario hostigar con cochino que preguntas, no te metas con mis hijos, etcétera. Sí. La hipersexualización, que es poner especialmente a niñas, niños, adolescentes como objetos eróticos, maquillándoles, vistiéndoles como si fueran objetos eróticos. Pero hoy día vamos a entender el abuso sexual, que tiene dos formas de violencia, como son la seducción asimétrica y el acoso. Ahora, cuando estamos caminando por la calle, tanto mujeres como varones, el que te lancen piropos, ¿es una forma de acoso o no? Sí, es una forma de acoso y se llama violencia sexual. Nuestra sexualidad es nuestra forma de ser en el mundo y cuando nos acosan y alguien lastima nuestra integridad sexual, cuando nos dicen cosas desagradables y a pesar de que nosotros les decimos no molesten, lo siguen haciendo, es una forma de violencia sexual. Ahí entiendo, pero ¿qué tal si le gusta a esa persona? Que no estoy diciendo que le digan cosas desagradables, pero Polindo, oye, qué linda que está, qué guapa esa princesa que está pasando por la acera. Y le puede hacer sentir bien a una persona. ¿Eso es violencia? Si a esa persona le hace sentir bien, pues seguramente, y es alguien a quien conoces, entonces seguramente hay una relación simétrica. Pero hoy en día a muchas mujeres, por ejemplo, les es muy desagradable que les digan mamita, princesa, qué ricas piernas, disculpen lo que voy a decir, sí, pero son bien. Cosas que muchas veces, especialmente las mujeres, vivimos y una mirada invasiva, esa mirada que te hace sentir como que te están desnudando, es una... Yo tengo una pregunta. Perdón, Héctor, solamente respondiéndole a Richard, pero ¿cómo te das cuenta que a una mujer le gusta eso? ¿Porque se da la vuelta y te sonríe? Puede ser. ¿O por qué? ¿O es que la mujer va caminando y tú piensas que sí nos gusta? Yo no sé si le gustó o no. Claro, ya. Entonces, yo no sé si le gustó. Por eso cuando vayamos a dar un piropo, un halago, no estoy diciendo que la vaya a ofender o le tal vez no nos gusta y simplemente no nos damos la vuelta a sonreír. ¿Alguna vez te gustó algún piropo que No, la verdad es que nunca. No, me incomoda, me pone mal. Sí. Entonces, cuando quieran dar un piropo o un halago, que sea a alguien a quien conocen, a alguien con quien comparten, con quien saben la reacción, y que esta persona tenga la opción de decir, ¿sabes qué? No me digas eso, no me gusta, o tenga la opción de decir, sí, me gusta. Ok, vos también estás churro, ¿no? Entonces, ahí tenemos piropos. Fíjense qué diferente a estas miradas invasivas que nos hacen sentir asco, que nos hacen sentir miedo, que nos hacen sentir ira. Ahora, yo, por ejemplo, alguna vez camino por la calle y si lo tengo que decir, lo digo, no me puedo callar. ¿Por qué? Porque una vez camino y de pronto veo una chica que tiene su cabello así como que con muchos colores y me gusta mucho. Le digo, perdón, pero qué divino tu cabello, me encanta. No, o sea, ahora... Lenguaje no verbal y tono. Perdón, pero qué divino tu cabello, me encanta. Otra cosa es decir, mamita, qué rico tu cabello, qué bien te queda. Parece gracioso, pero no lo es. No, de verdad. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuán importante es decir las cosas afectivas, sinceramente y respetuosamente. Y si hacemos algunos gestos como que... ¿Eso también es algún tipo de violencia? Sí, psicológica, ¿no ve? La del rechazo es psicológica, pero en este caso de... Y a veces los padres les enseñan a los hijos y les dicen, molestale, dile, mira tan linda. Aprende a silbar. Estás enseñando a ser violento. Esta es una forma de violencia. La otra que entra en el abuso sexual se llama seducción asimétrica. Nosotros en pareja podemos seducirnos, es decir, podemos tener un juego de seducción. Es parte de la formación del amor, digamos, sí, ¿no? Cuando es aceptado. Pero es asimétrica cuando hay alguien, generalmente joven, adulto o anciano, que seduce a una persona adolescente, niña, niño.
Cuando les tocan, les manosean, cuando les besan, para entrenarse, a veces los jóvenes besan a los niños, a las niñas, y les seducen diciendo, es nuestro secreto, no se lo digas a nadie, ¿te gustó, no? ¿Se siente bien, no? Y un niño o una niña puede decir sí, porque para ese niño o niña puede ser un juego, puede ser cosquillas. Claro. Sin embargo, esta persona adulta, joven o anciana se está aprovechando de las sensaciones y es más, le está haciendo sentir culpable. Eso ya es un delito, se llama abuso sexual. Así no haya un toque a los genitales o penetración, que ese es otro delito que vamos a ver en adelante. Pero es muy importante que lo sepa la gente. Y hay que hablarlo así con claridad, chicos. En la casa hay que decirles a los jóvenes, no puedes tocar el cuerpo de un niño, de una niña, de un adolescente. No puedes jugar a que es tu chica o que es tu chico. Es importante que lo sepas porque este es un delito. Cuando hablas de algo asimétrico es, ¿no?, una persona que tiene una diferencia de edad contra otra. Diferencia de edad, diferencia de poder, diferencia en el tipo de relación. Por ejemplo, con niñas, niños, adolescentes, nadie debería estar manoseando, tocando, con fines de excitación propia el cuerpo, pero tampoco con personas con discapacidad o con personas que se encuentren vulnerables por alguna situación. Es el tema del poder, la superioridad, ¿no? Exacto. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando alguien postea, sube una fotografía y recibe este tipo también de, entre comillas, piropos desagradables? Bueno, también es una forma de acoso, violencia cibernética se llama eso, ¿no? Entonces, nadie debería estarse dando la autorización de acosar a alguien por ningún medio. Sí. Y esto lo tenemos que tener claro. Y esto no hace, chicos, el mundo desagradable, aburrido. No, uno realmente puede divertirse, vivir placer, compartir, pero siempre teniendo estos cuidados. Ha tocado un tema muy importante, Vania, ¿no? Pero sí, el tema es que, para no salirme de lo que puntualizaba ella, pones algo y te van a piropear en las redes sociales, te estás exhibiendo a eso. Pero es que depende qué fotografía te subes, ¿no? Pero puedes subir cualquier, no importa que estés de monja, te puedo decir qué linda que estás, qué linda, que no sé qué. Bueno, es que yo te refuto, Richard, porque uno no sube fotografías para recibir piropos desagradables, no lo hace por eso. No, pero es parte te estás exhibiendo a eso. ¿Cómo vas a controlar aquello? No debería ser así. Tal vez el término es te estás arriesgando. Exacto. Pero fíjense que hay personas que van a decir qué linda estás. Con seguridad. Y otras personas que te van a decir qué estarás queriendo. Claro. Entonces, fíjense, parecen diferencias sutiles. Yo le digo a Vania en la calle, qué linda estás, ella se siente mal. Pero si le escribe qué linda estás por las redes, ¿se va a sentir bien? No, o sea, estamos hablando de estamos hablando de piropos desagradables, de formas eso desagradables. A ninguna le gusta eso, a ninguna mujer le gusta eso, a ninguna, yo creo que ninguna. Ni a los hombres. Ni a nadie, sí. A nadie, ¿no? Bueno, sí, que quede claro eso. Pero depende de nosotros qué tipo de relación estamos queriendo generar con la otra persona, ¿no? Sabemos que hay halagos que van a hacer sentir cómoda a la persona, pero si estos son invasivos, entonces ahí estamos ejerciendo poder y estamos generando violencia. Y depende mucho también el tipo de foto que una persona suba. Claro. También. Si tú subes una foto que es provocativa, o sea, hay ciertos comentarios que automáticamente van a surgir, ¿no? No es lo mismo subir cierto tipo de... Yo, por ejemplo, soy TikToker, pero hay otros TikTokers que suben imágenes o suben videos de un contenido bien fuerte. Sí. Entonces te pones a pensar, o sea, ¿qué están subiendo? Porque todo lo que se hace y todo lo que se explica a veces cae en saco roto cuando hay una campaña del otro lado bastante fuerte también, ¿no? Así es un poco difícil que envíes un video perreando y que esperes que digas qué hermosa persona eres. Obviamente. Claro. Entonces, tenemos que regularnos entre todos y todas, vivir en un mundo de placer, cuidar a nuestras guaguas especialmente para que no vivan ningún tipo de abuso sexual, ni seductor, ni acosador, que son formas de violencia sexual. Y el respeto ante todo, ¿no? Entre todas y todos. Y bueno, antes de despedirnos, aprovechando que ya tenemos las vacaciones, quiero invitar a las mamás, a los papás. Estamos desarrollando desde el 28 un curso que se llama Líderes y Lideresas del Buen Trato.
Les vamos a enseñar todo lo que estamos viendo aquí en cortito, ¿Es pero para padres? Directamente. Es para los niños y para las púberes y adolescentes, pero también tenemos charlas para padres porque los padres y las madres tienen que saber leer. También. Así que llámenos a Sinergia al 697-86,000. Son cupos bien limitaditos porque trabajamos personalmente. Gracias, Marinés, por haber estado con A nosotros. ustedes. Gracias, Marinés. Seguiremos cuidando a nuestros guaguas. Marinés, qué linda que está usted esta mañana. Muchas gracias, Richard. Usted también está muy simpático. Ah. Y un saludo a su esposa. ¿verdad? Gracias. Ah. A su marido también. Gracias. Buen tipo, siempre lo acompañamos. Buen tipo. Gracias. Bueno, cerramos. Marinés, Abra los amiga, ojos. gracias. Bye, sí, quita por Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso? ¿Sabe qué es eso? Es la Hernando Siles. Sí, ahora, pero ¿qué está pasando? Porque usted la ve así. Víctor Hugo Rojas ya está en nuestra unidad móvil para contarnos un poco más. Adelante. Ya desde el viernes, 3 días que se tienen los trabajos en la avenida Hernando Siles. Desde este punto es la calle 3 en la avenida principal de Obrajes y se va a extender en el carril de bajada y de subida hasta la calle 17 de Obrajes. Son tareas que la municipalidad está emplazando para pues revitalizar esta vía, entendiendo que no se habría hecho un trabajo similar hace 25 años atrás por lo menos, pero ahora ha iniciado esta tarea que son más de 2 kilómetros hasta la calle 17 en ida y vuelta. Entonces se van a tener esta revitalización hasta los primeros días de diciembre, así que se está pidiendo por parte de la alcaldía paciencia en la gente, a quienes utilizan esta importante vía. Por las noches van a hacer los trabajos de freseado, lo que ya ves, estas marcas que están en el asfalto, y de día es que se va a aprovechar las buenas temperaturas para pues el colocado del asfalto, así que están en estas tareas. Afortunadamente en el inicio todavía no se está perjudicando el tránsito vehicular en las horas pico, cuando más tránsito tenemos por este lugar, pero posteriormente seguro por las intervenciones, así que a tomarla en cuenta en sus actividades cotidianas. De acá hasta los primeros días de diciembre se van a tener trabajos de recapeo en la avenida Hernando Siles, entre la calle 3 y la 17, Héctor. Muy bien, el alcalde decía justamente el día viernes, en medio de esta inauguración de la refacción de toda esta avenida, que bien tú apuntabas, Víctor Hugo, por favor, seamos un poquito empáticos. Todo el propósito es mejorar la ruta para que al momento de manejar no tengamos baches ni nada por el estilo. Gracias, Víctor Hugo, te esperamos aquí en el canal 8:42, seguimos con más. Sí, Héctor, más información y atención. Volvemos a hablar acerca del conflicto en Santa Cruz porque hay nuevas determinaciones con relación a los líderes cruceños. Por ejemplo, de que la Fiscalía de La Paz aceptó la denuncia por 8 delitos contra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, el presidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo, y el rector Vicente Cuellar. La denuncia fue presentada por el secretario ejecutivo de la Central Obrera Regional, la COR, del Alto, Juan Marcelo Maita. Esto el 11 de noviembre. Los dirigentes del Comité Interinstitucional, la defensa del gobernador cruceño Juan Carlos Camacho, también se ha referido a este tema y ha señalado lo siguiente. El 11 de noviembre se ha presentado esta denuncia en contra de miembros del Comité Interinstitucional y del gobernador de Santa Cruz por distintos delitos, entre estos racismo, discriminación, resoluciones contrarias a la Constitución, atentados contra mandatarios e incluso violencia contra la mujer, que no tiene ni pies ni cabeza, que es una denuncia que en todo caso debió haberse presentado en la ciudad de Santa Cruz. Justamente en este asiento se ha aceptado directamente la denuncia, a diferencia de la denuncia que interpusieron, por ejemplo, los parlamentarios de Creemos por el cerco en contra de dirigentes del MAS. Esta distinción, esta selectividad que ha tenido el Ministerio Público de iniciar una y descartar otra demuestra una prostitución de la justicia flagrante, un servilismo de los operadores de justicia que se prestan para la persecución. La revista Al Día fue auspiciada por Gebero Limitada, importaciones y representaciones. Todas las mañanas que entra por mi ventana el señor sol, doy gracias a Dios por otro día más.